Muy buen día, bienvenidos. Continuamos con la lectura para el manual, con la lectura del manual para el maestro. Es la pregunta 5. ¿Cómo se logra la curación? La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Necesitamos entender, en primera, que la ilusión de la enfermedad puede ser curada. ¿Por qué? Porque es una ilusión. La expiación solamente es necesaria en aquello que no es verdad. Por lo tanto, la curación se necesita y se puede extender y aplicar a la enfermedad, pero si no entendemos lo que es la enfermedad, no sabremos que necesitamos curación. Por eso nos dice, la curación implica que entiendes el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Si no entendemos el propósito de la enfermedad, la curación no se hace posible. Entonces nos va a explicar. Y primera parte, el propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en el que el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. Quiere decir que si estamos enfermos, es porque para nosotros enfermar o estar enfermos tiene valor. Si curarte es dejar de atribuirle valor, estar enfermo es porque lo veo algo valioso. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le va a aportar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente, cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Eliges la enfermedad porque crees que tiene un valor para ti. Si escuchamos esto, nos suena una locura, porque parecería que ¿quién quiere tener una migraña? ¿Quién podría darle valor a eso? El curso siempre nos habla y Jesús siempre nos habla de una manera en la que no nos podemos engañar. Tal vez no nos gusta lo que dice, pero no deja un lugar para que quepa la duda. Siempre es claro. Entonces, el propósito de la enfermedad, primero, nos dice que si tenemos o estamos enfermos es porque tiene un valor para nosotros. Y segunda cosa, que la enfermedad es una elección, una decisión. Es decidirse por la debilidad debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Elegir la enfermedad es elegir la debilidad. Cuando esto sucede, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su Hijo conquistarle. Nos vamos a detener. Dice que decidirte por la enfermedad o te decides por la enfermedad debido a que tú crees que la enfermedad es fuerza. ¿Por qué yo elegiría enfermarme? El curso nos dice que el momento de la separación ocurrió cuando el Hijo le pidió al Padre algo y el Padre se lo negó. Así que el Hijo, al ver la negación de su Padre, decidió inventar a su propio Padre. Al haber
imaginado que esto era posible, el Hijo se creyó más grande que Dios. Vino la arrogancia y dijo, mi padre que dijo que yo me había negado este favor y que no era posible, pues mira, hice que sea posible. Elige el Hijo ser débil para mostrarle al Padre su fuerza, porque si el Hijo está enfermo, quiere decir que el Hijo puede morir. Y si el Hijo puede morir, Dios ha vencido a Dios. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? Demostrarle a Dios que soy más grande que Él y que lo he vencido. Lo voy a volver a leer. A partir de la línea, todo el párrafo. Dice, la curación se logra en el instante en el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le va a aportar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es decidirse por la debilidad, debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto sucede, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La verdadera fuerza es Dios. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su Hijo conquistarle. Bien, ¿hasta aquí hay dudas? Quiero aparte añadir que la enfermedad no es solo física. Nosotros estamos enfermos cuando tenemos una mala relación con nuestra pareja, cuando no nos va bien en el dinero, cuando nos falta. Estamos enfermos cuando vemos calles feas, llenas de basura, errores por todos lados. Bien, hasta aquí dudas. Es importante entender el propósito de la enfermedad para aceptar la curación. Bueno, si no hay dudas, continúo. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. En esta loca convicción de que si me curo, mi Padre vuelve al trono porque está ávido de poder, porque quiere todo para sí mismo. En esta loca convicción, la salud es algo temible, es algo que no quiero. Es porque mi Padre me habría ganado, habría sido más grande que yo. Representa directamente el máximo desafío que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que Él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. La curación, su vida con comillas, es esta vida que nos inventamos, este mundo, esto que nosotros llamamos vida. Si nos curamos, más bien enfermarnos es con el propósito de proteger esto. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrar cuán débil y miserable es. La curación del Hijo implicaría que Él es responsable de sus pensamientos, pero si Él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Si el Hijo decide morir y utilizar la enfermedad para morir, la enfermedad
se vuelve fuerza, porque lo habrá decidido él. Ahora se ha infligido a sí mismo lo que Dios le habría impuesto y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Mi padre me quiere muerto por, no sé, por la ofensa que yo creí haberle hecho. Pues, ¿qué crees, padre? No me vas a matar tú, me mato yo. Y entonces me vuelvo a sentar en el trono de mi padre. Soy más grande que Dios. ¿Dudas hasta aquí? Tere, Sí. buenos días. Hola. A ver, entonces quiere decir, bueno, entiendo que eso de la enfermedad tiene que ver también con la culpa que hay dentro de nosotros, de las personas, Que hay en la mente del hijo que dormido. hay en la mente, ajá, con la culpa, ¿verdad? Sí, la culpa, hay dos maneras de lidiar con la culpa. Una manera es expiar con E mayúscula, que es el perdón de Dios. Es la corrección del error en la mente. Pero hay otra manera de lidiar con la culpa, que es la expiación con E minúscula. En la expiación con E minúscula, yo sufro. Todo lo que me causa sufrimiento procede de una culpa. Entonces, claro, proviene de una culpa. Gracias. No a ti. Bien, si no hay dudas, continuamos. Apartado 2 y dice, un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Mientras menos valor le atribuyo a la enfermedad, en esa proporción, más bien el espacio que queda vacío a esa falta de valor que le doy es ocupado por la curación. Mientras menos valor tiene para mí la enfermedad, más grande es la curación en apariencia. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Anteriormente nos dijo que la enfermedad es una decisión. Pareciera, aquí nos parece que el cuerpo se manda solo y que el cuerpo se enferma o le da sarpullido, no porque yo haya tomado la decisión en mi mente de tener sarpullido, sino porque el cuerpo decidió por sí mismo que le iba a dar sarpullido, porque tocó un árbol, una planta. Y aquí nos dice, en primer lugar, para poder decir, con esto no gano nada y curarme, necesito primero reconocer que la decisión es algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Vamos a ver un síntoma. Por ejemplo, un enfoque defectuoso de solventar problemas. Quiere decir que nosotros de alguna manera decidimos solucionar algo que nos pasa a través de una enfermedad. Suponiendo que tú cuando eras niña te pareció que tu papá trabajaba muchísimo y entonces dijiste, las buenas personas trabajan un montón, siempre están trabajando, no descansan. Pero ahora, esa es una decisión que tomaste y ahora tú eres una mujer que trabaja muchísimo, se va de vacaciones y en las vacaciones, día 1, esguince de tobillo. ¡Ay, qué terrible! ¿Por qué? Porque tú decidiste que solo las buenas personas trabajaban, no se divertían.
Y entonces, para solventar aquello que yo ya decidí, me falseo. Y entonces, ¿qué hago? Me tengo que regresar a trabajar, a todo, porque no me puedo divertir. Así de loco es este sistema de pensamiento. Está literalmente demente. Y así todos, por ejemplo, no sé, que llega visita a tu casa y no te gusta tener visita en tu casa. Y entonces te da un mal de orín. ¿Para qué? Para demostrarle a todos que aquí mando yo y que esta no es su casa, porque siento que me están invadiendo en el territorio. ¿La decisión la tomó el cuerpo? No, la decisión la tomó la mente. Es una manera, ¿cómo dice? Es un enfoque defectuoso de solventar problemas. Y continúa. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo quien la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Para yo poder sostener esta vida, este mundo, tengo que atribuirle la causa siempre a algo en el exterior, no a mi mente. ¿Por qué no tengo dinero? Porque me corrieron. ¿Por qué tengo un esguince? Porque el piso no estaba derechito. ¿Por qué me dio alergia el árbol? Porque cuando yo era niña, una vez los árboles esos son muy, no sé, venenosos y entonces, pues alergia. ¿Por qué? Ay, no sé, hasta es tan simple como ¿por qué te da frío? Porque el clima cambió. Siempre todo está afuera. El cuerpo decide solo, el cuerpo se manda solo y de eso depende la existencia y que este mundo se pueda sostener. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. Un instinto, por ejemplo, tomar agua. Un reflejo, te acercas o tocas la cazuela cuando estás cocinando y la sacas la mano y te quemas. Es un reflejo. ¿Por qué? Porque fue el calor. El calor fue el que me hizo sacar. No, tomaste la decisión antes de que, no sé, de que una flama calentaba un sartén y de que si lo tocas te vas a quemar y va a doler. Dice, representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. Nunca fue la mente. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el que se vale del cuerpo. La mente toma la decisión y el cuerpo obedece. La base fundamental de la curación es reconocer que tomé una decisión equivocada. El perdón tiene 3 pasos. Primero, reconoce que te equivocaste. Reconoce tu responsabilidad de que tomaste una decisión equivocada. Y aquí nos lo dice. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado. La mente decidió y la mente no se manda sola. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. Cualquier clase de curación tiene como base fundamental la toma de responsabilidad. Yo me equivoqué. El paciente que acepta esto se recupera. ¿Por qué? Porque abrimos paso al milagro. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará.
¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. Hay una parte del curso en donde Jesús nos dice, Dios colocó la respuesta allí donde se necesita. Si en la mente está la decisión equivocada, en la mente está la solución. ¿Quién cura al paciente? Su propia mente. Pero hay un cambio de mentalidad. Me equivoqué y quiero tomar una nueva decisión. Dice, el resultado acabará siendo el que él decida. O me curo o reafirmo la enfermedad. Agentes especiales parecen atenderle. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. El paciente ha tomado la decisión de curar porque reconoció que era una decisión equivocada. Y ahora parece curarse porque él atribuye la curación a agentes, dice especiales, ¿no? Agentes especiales. Una pastilla, me aumentaron el sueldo, me cambié de trabajo, dejé a mi pareja, me operaron. Dice, parecen atenderle. Sin embargo, no hacen otra cosa que darle forma a la decisión que ya había tomado. Esta operación la siento beneficiosa porque yo lo decidí. No porque la operación en sí me trajera la curación. Me cambio de trabajo y parece que estoy más tranquilo porque yo lo decidí, no porque el nuevo trabajo tenga la capacidad de curarme. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Elige la mente aquellos agentes especiales para poder, podríamos decir, para poder justificar su curación. Dice, y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto. El reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. El cuerpo me muestra o es la prueba, el efecto de un error en mi mente. Si yo en el cuerpo veo enfermedad, la estoy viendo porque en mi mente está sostenida la creencia en la enfermedad. No importa la forma que adopte. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. El reconocimiento de que la enfermedad es algo mental y no del cuerpo, te cuesta el mundo que ves. Anteriormente decíamos, sostenemos este mundo gracias a atribuirle la causa a todo lo externo a mí. Pero el precio, lo que me cuesta reconocer que la enfermedad es mental, es el mundo que veo, porque ya no tendré necesidad de sostenerlo. El mundo no me está haciendo nada, y creo que lo dice. Dice, te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Nunca más el mundo será la razón por la que yo esté enfermo.
Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como lo que no es. De nuevo, con el reconocimiento de que la enfermedad es mental, se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene. ¿Quién tiene la responsabilidad? El tomador de decisiones. El mundo ya no la tiene, sino el que contempla el mundo y lo ve como lo que no es. Tomé una decisión equivocada y solo puedo proyectar esa decisión, por lo tanto percibo enfermedad, porque mi mente está enferma. Si lo que veo no es perfección, es una proyección, necesita curación. Dice, pues únicamente ve lo que elige ver. Ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Y así estamos, pensando que el mundo nos hace, nos quita, nos amenaza, hay que ponernos un cubrebocas, hay que vacunarnos, hay que trabajar más, hay que ahorrar, un plan para el futuro, comer mejor. Dice, él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que éste era. En esto radica tu liberación de la culpa y de la enfermedad. Pues ambas son una misma cosa. A quien preguntaba sobre la culpa, aquí está. Enfermedad y culpa son una misma cosa. Si yo veo enfermedad, es porque hay una culpa en mi mente que curar. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. La insignificancia del cuerpo. El cuerpo carece de significado, porque el cuerpo que sigue a la mente hará lo que la mente dicte, no al revés. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre, y con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cuál es la confusión de la creación con C mayúscula? La confusión es que el hijo no es causa. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. Causa y efecto. Ponerlas donde verdaderamente les corresponde. Para sostener el mundo estaban invertidos, pues ahora regresamos el orden. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites. Una vez que has perdonado completamente una situación o una persona, el valor de esa idea se aplica a todo lo que ves, a todo. La transferencia es total. El resultado final de esta elección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpa, la enfermedad, el dolor, los desastres y todo sufrimiento? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Has perdonado completamente. La transferencia es total. La curación se aplica a todo lo que percibes. Si se ha aplicado a todo, yo ya no tengo necesidad de sostener el sufrimiento, el dolor, la tragedia, las dificultades, los desastres, nada. Y al no atribuirles valor, simplemente desaparecen. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto
no son sino una réplica de la creación. Causa y efecto, el Padre y el Hijo. Ahora, causa y efecto, que son una réplica de la creación, cuando el Hijo ha decidido curar su mente y ha aceptado la expiación completamente, ahora verá que lo que percibe es como el cielo. Se verá a sí mismo ahí. Causa y efecto no estarán separados. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Es sencillo. Primero, propósito de la enfermedad, ser más grande que Dios. Pasar por encima de él, sentarme en el trono de Dios. Un cambio de percepción. No es el cuerpo el que se manda solo, soy yo quien decide. La enfermedad es mental. La enfermedad es una decisión equivocada en la mente. ¿Sí? Una vez que decides esto, la curación llegará allí en donde se necesita, que es la mente, y la mente será curada. Bien, si no hay dudas, continuamos. La función del maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra cosa que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él. No obstante, tiene una función más específica con aquellos que no entienden lo que es la curación. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen una mentalidad, no tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan, se curarían. Pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. La separación de causa y efecto es totalmente real. Entonces, la función del maestro de Dios es, para aquellos que ya están dispuestos a aceptar la idea de que causa es mente y efecto es todo lo demás, se regocija con ellos, porque es un maestro de Dios. ¿Sí? Y para aquellos que aún no están dispuestos a aceptar esta idea, ahora nos va a decir: los maestros de Dios acuden a estos pacientes que aún no aceptan esta idea, que aún para ellos la separación es muy real. Los maestros de Dios acuden a estos pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. ¿De recordatorio de qué? De que la causa es la mente, de que la enfermedad es una decisión. Ese es el recordatorio. El maestro de Dios no lo ve enfermo. Y al no verlo enfermo, le recuerda a su mente del paciente que puede elegir, que no está condenado por aquello. Su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su propio nombre. Representan la alternativa.
con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. Los maestros de Dios no curan, traen y muestran la alternativa que cura. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que sencillamente dan lo que se les ha dado. ¿Qué se le ha dado a un maestro de Dios? El reconocimiento de que puede elegir. Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías la enfermedad en su lugar? Un maestro de Dios es la alternativa. Es la otra opción. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Un maestro de Dios no se lo cree. Un maestro de Dios no se toma en serio el drama, el sufrimiento. Porque el maestro de Dios que quiere aprender quién es, va a ir poniendo en práctica cada vez más y más la posibilidad de elegir y perdonará cada una de esas situaciones. No toman en consideración por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. No se la creen. No se unen a su sufrimiento. Más bien lo descartan. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Sí, puede que vea, y es obviamente que lo ve, porque ha venido este hermano frente al Maestro de Dios. Pero más allá del drama y de toda la enfermedad y de todo lo que parece pasarle a ese hermano, el Maestro de Dios busca al Cristo. No se cree eso, va más allá de esas palabras, va más allá de las apariencias. Y le recuerda que Él no se hizo a sí mismo y que, por consiguiente, aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no tienen efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan las ilusiones. Para que algo pueda tener efecto y ser reforzado, necesita una mente que se una. Viene la mente enferma a mostrarnos enfermedad y el Maestro de Dios lo único que busca en esta mente es la verdad. Por lo tanto, esto queda en el vacío, esto se debilita y le recuerda que tiene la posibilidad de elegir. Porque lo que busca el Maestro de Dios en este hermano, que dice locuras y que está mostrando unas apariencias dolorosas, no importa la forma que tengan, solo busca la voz de Dios, solo busca al Espíritu en este hermano. Por lo tanto, no refuerzan las ilusiones porque no se une a ellas. De manera que éstas se llevan ante la verdad. La verdad no se lleva ante ellas. Viene esta idea loca, enferma, la pone en el Maestro de Dios y el Maestro de Dios, que ve con la verdad, dice, no puede ser verdad.
porque Dios no creó nada que hiciera sufrir a su hijo. Dios no tiene un hijo enfermo. Dios no tiene un hijo carente. Dios no tiene un hijo que pueda sufrir. No. Y de esta forma se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios. No ver voluntad alguna de la de ellos, ni la suya separada de la de Dios. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos a recapitular, es muy fácil. ¿Cómo se logra la curación? Para que la curación tenga lugar, debo entender el propósito de la enfermedad. El propósito de la enfermedad es elegir por mi cuenta morir para para tomar el trono de mi Padre, para demostrar que soy más grande que Él, que yo sé mejor. ¿Sí? Un cambio de percepción. La curación requiere que yo haga un cambio de percepción. ¿En qué sentido? Que reconozca que la causa está en la mente, porque la enfermedad es una decisión que se toma. Esta decisión puede cambiar. ¿Qué me cuesta cambiar la decisión de saber que la causa de todo es la mente, el mundo que veo? Ya no voy a atribuirle valor, ya no voy a creerme que la causa de todo está en el exterior, que es el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de los maestros de Dios? Regocijarse con aquellos que ya están listos para aceptar esta idea de que la enfermedad es una decisión que se ha tomado en la mente. En el caso de aquellos que no estén dispuestos a aceptar todavía esto, su función es mostrar la alternativa que tienen. No condenarlos, no reforzar la ilusión ni la creencia en la muerte. No, simplemente recordarles, al no unirse a esta ilusión, que pueden elegir, que hay una alternativa por la que pueden decidirse y no van a sufrir. ¿Hay alguna duda? Muy bien, pues si no hay dudas, terminamos. Mañana continuamos con la pregunta 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Yo les ofrezco un milagro en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias.